Somos Radio AM530. Hola, ¿qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido Al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. De 14 a 16 existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni, AM530. Somos Radio. Existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, si dejamos de estar juntos no somos más este montón, le proponemos a partir de este momento nuestros cotidianos ejercicios de imaginaciones combinadas. Ustedes saben, de lunes a viernes, de 14 a 16, de enero a diciembre.
aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, tenemos para proponerles un pacto. Sí, como decía Eve de Bonafini, al fin y al cabo de las cosas, la radio es un asunto que termina funcionando en los teatros de la mente. Aún en la era del streaming, de la que formamos parte, la radio que puede mirarse como un programa de televisión también, nosotros creemos imprescindible combinar imaginaciones. Los sonidos disparan imágenes, las imágenes y el sonido disparan recuerdos. Los recuerdos a veces traen la nostalgia de un perfume, una sensación táctil, y nos parece, bueno, en esta época de invasiones bárbaras como tantas otras, trabajar para pulir estas posibilidades. Son posibilidades expresivas y posibilidades comprensivas al mismo tiempo. Así que lo que decimos es, imaginemos que un programa puede ser un viaje, no un programa de viaje, sino un programa concebido como un viaje. Sale de un lugar para llegar a otro lugar. Y cuando eso se produce, cuando sentimos que estamos flotando, volando, navegando, transitando, cuando estamos en el periplo, en el viaje, seguramente somos distintos. Somos nosotros mismos, pero somos nosotros mismos más la experiencia. Y en esta era, en que está tan claro como siempre, o más claro que nunca, que hay dos formas de concebir la humanidad, y la más cruel y despótica de ellas está gobernando la Argentina, nos parece completamente necesario trabajar sobre nuestro ADN. El ADN del encuentro, de la fraternidad, de la ternura y también de la empatía. Ojalá de esa ola de sensaciones que nosotros trabajamos salga para el futuro de la patria algo bueno, algo mejor que esto. Cuando este año el éxito de la adaptación de Netflix de Las andanzas del Eternauta se convirtió en un boom mundial, cuando la historia de Héctor Oesterheld volvió a conmover a mucha gente e incluso conmovió a personas que no tenían ni la menor idea, eso se deduce de los 190 países en que se está en cartel dentro de una plataforma, la serie en que se está en posibilidades de observarla, de consumirla, de mirarla, de disfrutarla. Las imágenes icónicas del Eternauta, las que dibujó Francisco Solano López, han vuelto a un ideario, ahora mucho más grande. Porque hay que decirlo, el Eternauta fue una historieta escrita por Héctor Oesterheld, pero dibujada por un enorme hombre de la historia de la cultura argentina como Francisco Solano López, cuyo nombre es el mismo del mariscal que gobernó muy progresistamente antes de la guerra de la Triple Alianza, la hermana nación del Paraguay. Solano López murió el 12 de agosto de 2011. Su último trabajo fueron los dibujos para la película sobre Eva Perón que dirigió la periodista y escritora María Sebane. Se estrenó la película ese mismo año. Es decir que la trayectoria que llevó adelante, la enorme cantidad de personajes que dibujó, los periplos de su propia vida. Vivió en España primero y después tuvo que exiliarse en España durante la dictadura, equivaldrían a una posible película, ¿no? La historia del enorme dibujante que le puso vida. Estamos compartiendo en el streaming algunos de los personajes que dibujó a una galería enorme que engalana de verdad la historia del arte gráfico en la Argentina, la historia de la propia historieta. Pero la verdad es que la pegada del Eternauta en todos los sentidos de alguna manera resume toda esa obra y la potencia, e incluso disimula la trastienda, las idas y vueltas, los choques, los problemas económicos, los hereditarios, un montón de asuntos que rodearon también la historia del Eternauta, que son para contar otra película, si se quiere, y que impidieron que durante mucho tiempo hubiera, como parecía lógico que existiera desde el principio, una adaptación al cine, a la televisión, en este caso una serie adaptando los contenidos originales, porque nada estaba en orden, fuera del orden de la historieta y su presentación en público. El experto en historieta, el escritor y exdirector de la Biblioteca Nacional, Juan Sasturain, en su programa del Canal Encuentro, cuando el Canal Encuentro era el Canal Encuentro, sobre este mundo, dialogando con Francisco Solano López.
El veterano mítico Francisco Solano López es uno de los más importantes dibujantes argentinos de historieta de aventuras. A principios de los años 50 entró a la editorial Abril, donde conoció a Héctor. Si lo pensamos un poco, escuchamos ahora una obra de Leo Caruso, que estuvo aquí con nosotros en el programa, llamada Una banda sonora del Eternauta. Las ideas de Oesterheld son notabilísimas, extraordinarias. Su inventiva y el modo en que logró aunar algunos estándares de la ciencia ficción internacional con una historia completamente argentina y con capacidad simbólica, son notables, pero la representación gráfica de esas ideas es todo Solano. Cuando pensamos en la batalla del Monumental, escenas épicas, cuando pensamos en la Nevada Mortal, cuando pensamos en los ojos del Eternauta o las máscaras del Eternauta, es Solano. Es él poniéndole imágenes a las ideas. Y en el comienzo de la nota con Juan Sasturain, él dice: es mi oficio, dibujar. La vida completa dibujando. Una historieta que lo pone en la cima, una obra inmensa. Homenaje en la Biblioteca Nacional a la historieta. Ahora son Juan Sasturain, que fue director de la Biblioteca Nacional, y Horacio González, pensador, escritor de los mejores entre los nuestros, que también fue director de la Biblioteca Nacional. Dos escritores hablando sobre un dibujante y su importancia. La historieta es finalmente el modo en que solemos hablar de los padeceres y de la imaginación que se precisa para vivir en sociedades tan complicadas como las nuestras. Así que acepto perfectamente que la Argentina sea un país que ofreció a la historieta universal, que es un gran producto del final del siglo XIX, del siglo XX, ofreció joyas que todos tenemos en la memoria, que no es preciso mencionar. Ofreció a la historieta universal los nombres que conocemos y que devocionamos, y ofreció ni más ni menos que el modo de narrar las vicisitudes de un conjunto social muy vasto, que por costumbre llamamos la Argentina, y hoy casi ni sabríamos bien decir cómo sería la Argentina si no estuviera el Eternauta. Y antes por ahí se moría un historietista y nadie se enteraba. Vamos a pensar así. Por ahí se moría alguien antes y apareció un avisito. Y hoy en día, que se haya muerto Carlitos Trillo, que se haya muerto Solano, están en la foto de la cultura argentina. En otra época eso no pasaba, Eso no pasaba. No quiere decir que estos sean mejores o más importantes que lo que en otro momento fueron, sino que la historieta ha ganado una visibilidad culturalmente, ¿no? Ha ganado una visibilidad culturalmente que en otra época no tenía.
hubo una conversación de 1 hora con Westergel, que me invitó a su casa para ofrecerme más trabajo de la editorial y preguntándome qué es lo que me gustaría hacer como historia nueva. Y yo le contesté que me gustaba seguir con la ciencia ficción, pero con un carácter un poco más realista, más al estilo de las novelas de ciencia ficción que en esa época con Ray Bradbury y Asimov y todo estaban surgiendo y entusiasmando a la muchachada, ¿no? Eso era una propuesta que tenía yo para conmigo mismo, y la precisión que le hice a Héctor Westergel de que prefería seguir con la ciencia ficción pero con un toque más realista se basaba precisamente en el pensamiento que yo tenía respecto a 2 cosas. Primero, la humanidad de los personajes, que se reflejara en los rostros y en las actitudes un carácter humano y sensible que se transmitiera al lector. Y el otro, el tema de la ciencia ficción mezclado con la realidad cotidiana, es decir, acentuar ese contraste, que es lo que se ve con más claridad en las primeras, digamos, 15 o 20 páginas de la historia, en donde se va retratando las reacciones de cada uno de los personajes frente al fenómeno tremebundo que estaban viendo a través de la ventana, la gente que moría en la calle. Solano López vivió 82 años. Quiso el destino que la última etapa de su vida, que fue también la última etapa de su carrera, hubo en la Argentina un gobierno que no solo convocó a intelectuales que estaban muy relacionados con la historia del género, de la historieta, de las artes gráficas, para tener responsabilidades, y eso derivó en una puesta en valor, si es que esto cabía con el Eternauta, de esa obra y de otro montón de cosas en derredor. Ya saben que en el fondo se había tratado, cuando se despreciaba el cómic, la historieta, el dibujo gráfico, de una expresión de las 2 formas de concebir la vida que abundan en el mundo. Los autopercibidos como personas cultas que iban al Colón, leían la gran literatura, escuchaban la música más selecta, pensaban que eso era una expresión popular, como las artesanías, como en su momento el tango o el folclore o después el rock, y que no merecía la atención de la gente percibida como culta. Era sencillamente cultura popular. Todos aprendimos con el paso del tiempo que no hay barreras, que en todo caso son los prejuicios y tal vez una traslación de lo que podríamos considerar la lucha de clases al mundo de la cultura. No era literatura menor, no era arte menor, era otra forma de arte que el futuro consagró. Federico Jussy escribió la música para el Eternauta, la serie, una música climática. Y después vino la historia del Nestornauta. Luego de la nevada sobre la ciudad de Buenos Aires, después de que en la tapa de un diario, el diario Página 12, aquel día en que sorpresivamente, o no, en julio, nevó por segunda vez en mucho tiempo en esta ciudad, un acierto en la representación terminó con el Eternauta y la nevada mortal nuevamente en el ojo de la atención pública. Fue ahí que a la militancia se le ocurrió que podría inventarse un Nestornauta. Después, con el paso del tiempo, el gobierno de Mauricio Macri en Capital Federal, que todo lo confundía evidentemente, prohibió en las escuelas el Eternauta, es una obra canónica, confundiendo el Eternauta con el Nestornauta. El mensaje principal, si uno piensa, de la historia original de Westergel, en su concepción también de militante político, es: nadie se salva solo. El Eternauta solo es una imagen, no es el todo. Luego de la serie,
Lo viejo funciona se convirtió en otra de las frases totémicas, de esas que repiten millones de personas aunque no hayan visto nunca, ni hayan leído nunca, que fueron más allá de la propia producción cultural. Este es Francisco Solano López hablando sobre eso, sobre el Néstornauta. La presencia de la figura recientemente desaparecida de nuestro Néstornauta, le decimos desde el Eternauta. Me sorprendí, pero me pareció lo más natural, porque teníamos la necesidad de encontrar una figura o una síntesis que nos diera una imagen del nuevo movimiento que se está generando en toda una franja generacional juvenil. Así que al comenzar nuestro programa de hoy quisimos hacer un acto de justicia poética, un acto de justicia artística, un acto de justicia dibujada. Recordando que si tenemos imágenes del Eternauta, que si tenemos recuerdos visuales del Eternauta, si devoramos la historieta y nos llenó de elementos visuales, es porque existió Francisco Solano López. Esta es la versión original de Juan, por Juan Salvo, de Melingo, Daniel Melingo, en un disco original que sucedió a su intención de hacer una obra completa, musical, una ópera popular sobre el Eternauta. La obra completa no pudo ser. Los temas que quedaron son notablemente hermosos. Juan Salvo viaja despacio en el mundo, cruza fronteras que se mueven con él. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y a las 14:29 nos vamos rumbo al móvil 1 de la radio con nuestro compañero Martín Suárez en la ciudad de Buenos Aires. Martín, buenas tardes. ¿Por dónde andás? ¿Cómo te va, Carlos? ¿Te acordás que la semana pasada estuvimos cubriendo la jornada de 48 horas de paro de trabajadoras y trabajadores del CONICET? Así que es. Junto a los científicos estaban, reclamando y rechazando lo que es el vaciamiento por parte del gobierno de Javier Milei. Hoy volvimos aquí al Polo Tecnológico en Godoy Cruz al 2300 en el barrio de Palermo, porque cerca de las 11 de la mañana comenzó una nueva jornada de protesta en el marco de una reunión que van a realizar el directorio del CONICET para empezar a debatir el concurso de ingresos del año 2023. Sí, escucharon bien. El concurso de los ingresos de todos aquellos que se postularon, se presentaron, se capacitaron, estudiaron y aprobaron estos ingresos y todavía están esperando. Porque lo primero que hizo Javier Milei al llegar al gobierno, una de las primeras resoluciones, disposiciones administrativas, fue dar de baja todos los concursos públicos en todos los estamentos del Estado y en especial aquí en el CONICET. Bueno, la paralización de estos ingresos fue, como te dije, decretada por este hombre, por este muchacho, por Javier Milei, y no se supo más nada. Están esperando hace 2 años prácticamente de poder pertenecer a este organismo y empezar a trabajar cuanto antes. Hace minutos dialogamos con Victoria García, que es delegada de ATE CONICET,
que denunció esta maniobra del gobierno de Milei, que está relacionada no solamente con el congelamiento de salarios, con el vaciamiento de recursos humanos, con el pedido de retiros voluntarios de miles de trabajadores de este polo tecnológico, sino también con prohibir el ingreso de todos aquellos que ya tendrían que estar trabajando y todavía no lo hicieron. La escuchamos. Un tema sumamente sensible para el CONICET, que es los ingresos a la carrera del investigador científico, ingresos que el gobierno tiene prácticamente congelados. Tenemos en la actualidad más de 1.000 personas que concursaron satisfactoriamente en la carrera del investigador y también en la del personal de apoyo, que no están siendo efectivizadas, y ahora lo que se está discutiendo es la convocatoria 2023, para la cual se comprometieron 845 cupos, así que estamos exigiendo que se asignen, que se seleccionen esos 845 cupos, que se otorguen prórrogas y becas extraordinarias para becarios y becarias que sean seleccionados, y por supuesto que se publiquen los resultados de forma urgente. Es un tema nodal, sumamente sensible para el organismo y para todo el sistema científico tecnológico nacional, porque tiene que ver con el futuro de cientos de becarios y becarias que vienen desarrollando tareas en el organismo, que vienen formándose como investigadores e investigadoras. Bueno, es exactamente lo mismo que ocurrió durante el macrismo. Apenas asumió Mauricio Macri, dio de baja todos los concursos que habían dado en el año 2014 y 2015 y no pudieron ingresar. Recuerdo, yo había dado uno en Telam, habíamos ingresado y no pudimos tomar posición de esa fuente laboral nunca, porque dio de baja más de 2.000 trabajadores en todos los estamentos del Estado que obviamente habían concursado, habían aprobado, habían estudiado y no pudieron tomar nunca esas fuentes laborales. Pasa exactamente lo mismo con el gobierno de Javier Milei, de manera más bruta, si se quiere, más agresiva, más profunda y obviamente con una idea clara de vaciar este polo tecnológico, no solamente el CONICET, sino todo lo que tiene que ver con la industria científica, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? El plan de la crueldad y la brutalidad, me parece bien que utilices ese adjetivo porque es un modo brutal al mismo tiempo de despreciar una parte de lo bueno que tiene la sociedad argentina. Así es, Carlos. Yo me quedo con una premisa que viene de la mano de los científicos y científicas argentinas del CONICET, que dicen, Javier Milei, sin científicos no hay Conan, sin ciencia no hay Conan. Creo que eso resume todo lo que es esta brutalidad del gobierno, ¿no? Que incluso va en contra de sus propios intereses. Y ni siquiera sabemos si hay Conan, para colmo de los colmos, ¿no? Bueno, eso ya es algo fantasmagórico, lo tiene que estudiar la ciencia divina, digamos. Bien, pertenece al mundo de la ficción. Abrazo grande, gracias, Martín. Abrazo, Carlos. Martín Suárez en el móvil 1 de la M530. A esta hora, Marina Glesser, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? Buenas tardes, Carlos Polimeni, querida audiencia, querido equipo, ¿cómo andan todos y todas? Bien, acá en la lucha, que es cruel y es mucha. Bueno, así es, Carlos. La verdad es que ya estamos a un límite, algunos porteños y porteñas, porque no voy a arrogarme la decisión de los coprovincianos, digamos, de todo el resto de la Argentina, que es vasta y ancha y octava en extensión mundial. Así que estaría buenísimo que pudiéramos repensar qué vamos a hacer, porque el problema es colectivo, Claro. Vos pienses como pienses y votes como votes, te guste Perón o no te guste Perón, o creas que Cristina no sé qué o no sé cuánto, el problema de no garantías constitucionales ni garantías jurídicas, de ninguna índole, ninguna garantía para cualquier ser caminante, transeúnte, inmortal de esta tierra, mortal, está peligrando nuestra integridad física y nuestro patrimonio nacional. Sin lugar a dudas. Más adelante en el programa vamos a conversar de No hay que llorar. Es una obra de Roberto Tito Cosa, nuestro querido Roberto Tito Cosa. Es dirección Lizardo Lafitz y se estrenó el 9 de agosto. La obra del célebre dramaturgo Roberto Tito Cosa es una reflexión descarnada y profunda sobre el comportamiento humano, pero sobre todo aborda la pieza que fue escrita en 1979, la crisis de una clase media muy sufrida en los 70, supongo que conoces la obra No hay que llorar, claro. Que en el miedo de voy a citar a Brecht, que dice, no hay nada más fascista que un burgués asustado,
en el miedo de empobrecer o de esta sistemática pérdida de poder adquisitivo o de endeudamiento de las familias para poder satisfacer sus necesidades básicas, empieza a corromperse aquellos vínculos más íntimos del orden de lo familiar y ya no importa dónde está priorizado el valor del humano, ¿no? No importa si nosotros somos compañeros hace 3 años y venimos construyendo una relación de confianza, de vernos todos los días, porque empieza a primar otro miedo que a mí me obtura la posibilidad del respeto de aquella confianza construida o de un vínculo afectivo que nos empieza a querer, ¿no? Relacionarse, empiezan a jugar otros valores que son bastante más siniestros y oscuros y que tiene que ver con el autosalvarse, ¿no? Esto que mucha gente predica, nadie se salva solo, pero después en sus fueros íntimos o de por casa como andamos, son más de mejor todo para mí, o cuanto más angurriento o más ambicioso o más grande es mi tajada, me siento mejor. Y entonces habla de esa contradicción, ¿no? De la condición humana, que tanto perdona André Malraux en La condición humana, porque realmente todos tenemos miserias y virtudes, o defectos y virtudes. Lo mejor es aquella sociedad que puede estar conducida a preponderar las virtudes por sobre las miserias. No nos estaría pasando porque ser miserable es una política de Estado, gobierne hoy Milei, pero que también no está pudiendo la política salvarse a sí misma, ¿no? La política se salva a la política, o mismo el hecho social se reproduce con otro hecho social y de ahí se genera una nueva representación. Esto no lo estamos encontrando y el problema, como te decía al principio, es colectivo, y me parece que Roberto Tito Cosa, como gran dramaturgo que fue y que tan representativo en su manera de contar los dramas argentinos que repitentemente nos suceden, entra en esta descripción de esta familia argentina de clase media que explora cómo el dinero, la ilusión de riqueza puede sacar a la superficie lo peor de las personas, el resentimiento, la codicia, la falta de empatía, incluso hacia los propios seres queridos. Sin lugar a dudas, no, qué manera de extrañar a Tito Cosa en la escena argentina. Primero lo extraño porque era un oyente de radio muy cabal, que escuchaba, se quedaba al lado del aparato receptor, tenía sus comentarios, su habilidad para notar un montón de cosas, pero segundo y principal, su obra. Tito Cosa trabajaba de periodista, trabajaba en los grandes medios, en los grandes diarios de la época, y en 1976, después del golpe de Estado, renunció para siempre, para no ser cómplice de lo que ocurría. Diría después más de una vez, qué cosa era levantarse en dictadura, afeitarse, mirarse al espejo, lavarse la cara, salir a la calle, y que todo el mundo hiciera como que no pasaba lo que en realidad estaba pasando. Y esta obra y La Nona, las dos escritas durante los años de plomo en la Argentina, le sirvieron a muchísima gente entonces, y siguen sirviendo ahora, para pensar después de la función que estaba en el centro de aquello que se miraba. Porque una cosa era la historia que se contaba y otra era su poder simbólico. En aquella época había que apelar al poder simbólico, no se podía decir todo. Había que hablar con metáfora, pero también Claro. te interpela en el sentido de cuál responsabilidad tiene un ciudadano de a pie, un ciudadano camón, Claro. o aquel sujeto político del que muchos hablan, nosotros, la gente, qué responsabilidad tiene para poder transformar una realidad conjunta, si todo el tiempo te invitan a pensar que vos sos one and only, o que vas a poder ser competitivo en tanto y en cuanto tengas mayor mérito y no tanta oportunidad. ¿Sos qué? Dijo. One and only. ¿Y en castellano qué significaría? Uno y único. Uno y único, solamente uno. No transformar el defecto en virtud. Eso es un asunto central que todos deberíamos aprender. Hay mucha gente que transforma sus defectos en sus virtudes. Tendremos más adelante al dúo Brepe-Marrodán aquí en el piso. Lucía Brepe y Carlos Marrodán vienen de gira a la capital federal, un dúo que vive en el norte argentino. Del 9 al 17 tienen un montón de actuaciones que rematan con el concierto en Asta Trilce del domingo a las 21:30 con Liliana Herrero y Pedro Rossi como invitados. Eso será más adelante en el programa. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023.
Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. La patria no se vende con Carlos Polimeni en Lanús. Por entradas agotadas, nueva función. Y esto es para ti. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 31 de agosto a las 13, en Perón Perón, Avenida 9 de Julio, 1999, Lanús. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. La patria no se vende, la patria se defiende. Produce Don Narciso, auspicia AM 530. AM 530 tiene memoria. Hay una grieta en el país, aflojen muchachos. La grieta la hicieron los gorilas en este país fusilando todo lo que se les ponía adelante que no fuera lo que ellos pensaban. Tengo una sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se levanta. Es hora tal vez de que en serio todos los argentinos, pero cuando digo todos estoy hablando de todos, de los que piensan como nosotros y de los que están en las antípodas, es hora de que nos sentemos en serio a discutir qué pasó en la Argentina. Somos radio. Somos comunidad. Soy de Tierra Santa. Cristina Libre. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM 530. Somos radio. Yo no canto por vos, te canta la samba. Y dice al cantar no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y dice al cantar no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo no canto por vos, te canta la samba. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Zambita canta, no la esperes más. Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó. Yo tuve un amor, lo dejé esperando, y cuando volví no lo conocí, no lo conocí. Y cuando volví no lo conocí, no lo conocí. Dijo que tal vez Esta historia es así. Nos enteramos de que Lucía Brepe y Carlos Marrodán, Carlos el Negro Marrodán, estaban de gira. Y nos pareció buenísimo que se dieran una vuelta por la radio, pese a que tiene una agenda muy nutrida. El sábado cantaron en el Cuni, esta noche
cantaron y tocaron en el CUNY. Esta noche lo van a hacer en Los Galgos, en el ciclo que organiza Juan Falú, en Callao 501, Callao y Lavalle. El viernes en La Salamanca, en La Plata. El sábado en San Fernando. Y el domingo 17, el domingo próximo, en Hasta Trilce, un concierto propio con Liliana Herrero y Pedro Rossi de invitados. Las entradas ahí están a la venta en Alternativa Teatral. Zambas, chacareras, vidalas, pero interpretadas así, como suena aquí. Lucía, buenas tardes, gracias por venir a la radio. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Lucía es tucumana, pero está radicada en Santiago del Estero. ¿Te trata bien la gran ciudad? Sí, hermoso, disfrutando muchísimo. Carlos, buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes, gracias por la invitación. No hay por qué. ¿Qué tal estuvo en el ECUNY? Increíble. ¿Por qué? Público infernal. Un público cálido, escuchador, participativo. Además, nosotros, visto que por ahí modificamos un poco las métricas de las cosas que cantamos para darle más vuelo a otro tipo de aspectos de los temas, ¿no? Y por ahí nos mirábamos así, hacíamos un guiño y volvíamos a la forma más original para que pues, se han puesto a bailar. Fue una fiesta. Una catedral de los derechos humanos en el CUNY, el encuentro cultural Nuestros Hijos, en lo que fue la EXMA. Eso que es interesante eso, ¿no? De que a veces innovar demasiado cuando el público quiere participar es un problema. Y claro, hay que tener la posibilidad de permitir que las cosas sean tan elásticas como para que si se da este tipo de circunstancias, la gente pueda seguir disfrutando haciendo lo que quiere, ¿no? Sí. Es verdad, ¿no? Para decirlo en términos de Rodolfo Walsh, no ser una patrulla perdida, sino la vanguardia de las masas, no irse demasiado lejos, sino ser parte de todo, ¿no? Bueno. Que eso puede pasar con la experimentación y también con las vanguardias, alejarse un poco de un patrón que es lo que espera el público que va a ver y a lo mejor tiene ganas de bailar chacareras, zambas, etcétera, etcétera, y no responde a tanta estilización, pero sin la estilización, ¿qué sería? De la música rey folclórica, ¿no? Bueno, está bueno, ahora está más en boga, ¿no? Ahora se está poniendo, se está renovando y está volviendo. El proceso yo creo que de adecuación de la música folclórica a los nuevos tiempos empezó por los 56, 57 con Chango, Farias Gómez y los Huancahuac. Sí, lo recuerdo muy bien. Y siguió después con un montón de grupos que aparecieron, Supay, que se Opus 4, no sé, miles, los trovadores. Ahí te estás centrando además en la renovación vocal, ¿no? Existía también la renovación que encarnaban en lo musical Eduardo Lagos y Tusca Trío, por ejemplo, ¿no? Trío, y Manolo Juárez, todos los cuales, hay que decirlo, en época sufrieron colisiones muy fuertes con el corpus central del folclore, porque no los entendían, porque les hacían burla, porque no se podía cambiar, y sin embargo, bueno, con toda naturalidad forman parte del tronco central hoy, de lo que podemos llamar la música rey folclore. Exactamente, esto es como un árbol. Tiene raíces, pero tiene flores. Qué lindo. La raíz es sola. Es bueno, ¿no? Recordemos que tiene raíces, pero tiene flores. Algunos muy serios y muy sabios y muy respetables, como Atahualpa Yupanqui, cierta vez le preguntaban por los Huancahuá y dijo, bueno, uno canta y los otros le hacen burla, aludiendo al estilo vocal. A mí me dijo una vez Atahualpa, yo fui arreglador del grupo vocal argentino, sí. Todavía soy igual. Menos soda, doctor. Menos soda. Menos soda. Claro, al vino, menos soda. Por esa por esa onomatopeya. Esa onomatopeya, a ver, de vuelta. Pero a decirme una onomatopeya, esa la creó el Chango. Y decirme una que no represente el gato, la chacarera, nuestros ritmos, como el kunchitarach. Pues si yo te quiero mostrar y no tengo ningún instrumento, te quiero decir cómo es una chacarera, te digo, mira, es y ya está. Claro, otra de Atahualpa es el Chango Farías Gómez, a veces le pone
un poco de mostaza al puchero. Mostaza al puchero. Es como que si es puchero no va con mostaza. Y sin embargo yo creo que eran bromas, que en el fondo esa visión conservadora y tradicional bebió también de las nuevas formas y las fue metabolizando. No Yupanqui, pero sí otros. Vos fíjate una cosa. Los hermanos Ábalos, ¿quién diría que no son la tradición? Uno de los tradicionales conjuntos. ¿Vos has visto un gaucho con un piano arriba de un caballo? No, nunca. Bueno, perfecto. Entonces, ellos metieron el piano porque ellos eran chicos bien de las 4 avenidas de Santiago del Estero, la ciudad. Lo cual no les cambia la calificación. Eran maravillosos. Yo los he conocido de chiquito, y eran unos divinos todos. Pero eran muchachos de la ciudad, citadinos, de una familia más o menos acomodada. Entonces, Adolfo, ¿qué iba a tocar? Si tocaba música, el piano. Había un piano en la casa. Para que haya un piano en la casa en 1900 en Santiago había que tener conque. Bueno, pero ellos pusieron el piano y el piano quedó. El piano fue aceptado y hoy en día nadie le diría que alguien no hace folclore porque lo toca en piano. Como en Salta había un piano en la casa de la familia del doctor Cuchi Leguizamón, que escuchaba a Bartók, música culta, música brasileña, y un día empezó a componer música folclórica. Esa es otra cosa. Si vos sos sincero con vos mismo, vos has escuchado a Bela Bartók, vos ya no sos el mismo. Tu espíritu cambió. Tu mente cambió. Si vos has escuchado a Miles Davis, tu mente cambió. Si vos has escuchado a Paul McCartney, tu mente cambió. Tu visión de la música ha cambiado. Y no está bien no expresar eso, no ser quien uno es, por más santiagueño que seas. Si vos no vas a ser, como dijo Atahualpa, más gaucho, porque te afeite con las espuelas. Es verdad, ¿no? Entonces, yo creo que uno debe ser consecuente con el tiempo que vive, con las cosas que han pasado. A ver, Sosco y Cachilo Díaz, maravillosos compositores antiguos. Nosotros tenemos un montón de canciones de Sosco y Cachilo Díaz porque son la raíz, ¿no? Pero ellos vivían en Salavina sin radio. 1920, ¿entiendes? Entonces, es lógico que ellos hayan plasmado solamente el paisaje que ellos conocían, que era Salavina, que a algunos nos gusta. A mí me encanta Salavina, a otros no les gusta. Pero no es el único mundo que existe, eso está claro. Pero para ellos era, en ese momento. Entonces ellos hicieron lo que eran en su época, en su momento, en su lugar. Ellos fueron sinceros. Yo no sería sincero si me vistiera de gaucho y viniera y te dijera, ¿viste? Y cantara como cantaba el Sosco y Cachilo, que me encanta, ¿no? Ojo, a mí me encanta escuchar esas versiones, el Sosco en bandoneón, visto que están en discos de pasta, y no hay más. Pero me encanta eso, de ahí venimos. Pero ¿qué pasa cuando lo combinás con el contexto de tu propia vida, que es otra cosa? También me encanta Mozart. Claro. ¿Y cómo negarlo? Y no lo puedo negar. Si lo niego, soy un hipócrita. Es verdad. Qué bueno. ¿Quieren hacer un poco de la magia propia ahora en vivo aquí en la radio? Bueno. Le pregunté. Ahí ando medio perdido, lejos de mi Salavina, como un yuyo que se muere si no crece en las salinas. Hay quien pudiera volverse el duende y la Salamanca, ser el alma de las coplas, chacareras y vidalas. La ra 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 la ra 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 la ra 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 ra. Andar por los carnavales y en las siestas jumialeras, cantar medio machadito de farra por las trincheras. Dios quiera y cuando muera, que
viejito violinero me lo toque chacarera de mi pago salabinero. Ay, vidita, y cuánta pena por no ver a mis paisanos. El zonco quedó con ellos y allá me estará esperando. Recordándolo a mi pago por volver que no daría, si apenitas lo que tengo son las añoranzas mías. La 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 la. No hay como ir a Salavina pa' bailar la chacarera. Dicen los viejos quichuistas, la trunca no es pa' cualquiera. Dios quiera y cuando muera, y un viejito violinero me lo toque chacarera de mi pago salavinero. Qué lindo, precioso dúo, suena precioso. Muchas gracias. ¿Dónde vive el diablo, vos que conocés Santiago del Estero? No es el diablo. ¿No es el diablo? Es el supay. Es el supay, bueno, sabes que la nomenclatura de nuestros pueblos originarios para el diablo. Los jesuitas claro. le pusieron diablo. Y fíjate que lo metieron en la Salamanca, no los jesuitas, perdón, los curitas. Lo metieron en la Salamanca. La Salamanca era el lugar de los curas rebeldes en España, de los jesuitas. Uh-huh. Y entonces, el Supay Pahuasi, que es la casa del Supay, pasó a ser la Salamanca, porque ahí se enseñaban cosas prohibidas. Y el Supay pasó a ser el diablo, porque vivía en la Salamanca, donde se enseñaban cosas prohibidas. ¿Y qué eran las cosas prohibidas? Lo sensual. Lo sensual. Recordemos que Santiago, madre de ciudades, es la ciudad más antigua del territorio de Argentina. Claro, 1500. Lo sensual, todo que tuviera que ver con lo erótico también. Todo lo que tuviera que ver con lo sensual, lo erótico también. Entonces, si vos tocabas bien la guitarra, o bailabas bien, o cantabas lindo, qué sé yo, salamanquero y ser. Seguro que andaba ahí con el Supay. Pero el Supay antes de los españoles era como Baco. Ahí está. El dios de los griegos, el dios del vino. El dios de la sensualidad. Las fiestas báquicas eran las fiestas del exceso. Claro, bueno, ese era el Supay, era un pícaro. Una deidad pícara con un talento inmenso que te enseñaba a tocar la guitarra, el bombo. El violín. El violín lo trajeron los jesuitas. La guitarra también, ¿no? Todos los instrumentos, salvo el bombo, son traídos por los españoles. Es decir, que no se puede asumir el mundo de la chacarera, su baile, su ritmo, sus métricas, sin tener en cuenta que hay algo dionisíaco, salvaje, sexual, transgresor. No, transgresor. La chacarera es transgresor. El ritmo de la chacarera es un ritmo transgresor. El ritmo de la chacarera es un ritmo... El español venía en esa época con ritmos terciarios, es el ritmo de 3 tiempos. Un ch, ch, un ch, ch, ¿no? El minué, por ejemplo. Tum, tin, ta, rum, 2, 3, 1, 2. El vals. El vals. Venía con esos ritmos que no son normales, porque lo normal es el día, la noche, el frío, el calor. El hombre de aquí era más natural, no es lo natural que tendría que haber dicho, no lo normal. Lo normal, quién sabe. Pero lo natural, eso era lo natural, el día y la noche. Entonces el hombre de aquí, que era binario, nada que ver con la computación, pero era binario, ha visto el 3 desde el 2. Y entonces dijo, y volvemos a la onomatopeya de Chango. Y de ahí viene la vida, la chacarera, todos los ritmos. No solamente de Argentina, en general de Latinoamérica. Son un 2-3 mezcladito, una polirritmia, como se dice ahora. Ahí en esa época nadie sabía lo que era, nadie había definido la polirritmia. Nadie andaba con un metrónomo tampoco. Nadie andaba con un metrónomo. La gente vio un 3 desde el 2 y lo desarrolló. Y ahí se crean las danzas
bueno, no tenían coreografía. Vos fíjate que en la chacarera, en el gato, en la samba, ¿qué dice cuando va a empezar a bailar? Adentro. Adentro. Porque ya se había cansado de hacer la introducción. Y como decía el Tata Farías Gómez, había chacareras cortas y largas. Las cortas cuando el músico no tenía muchas ganas de tocar. Y las largas cuando tenía muchas ganas de tocar y cantar, y le daban y la copla y otra copla y otra copla y otra copla. Y cuando se cansaba, que decía, ¡se acaba! Y entonces hacía la última copla y el bailarín sabía que tenía que dejar de bailar y no quedaba con la pata en el aire. En mi modesta experiencia en Santiago del Estero, viendo bailar chacarera, además puede haber 40 parejas y 40 coreografías distintas. Claro, cada uno baila como se le... interpreta, claro. Una interpretación, digamos. Vieron que hay bailes muy esquemáticos en que todo el mundo baila lo mismo. Por ejemplo, ¿no? Hay una coreografía y nadie sale de ahí. No sería el caso de la chacarera. Pero ¿no? fíjate vos cómo el español tuvo incidencia. Todas las coplas, o la mayoría de las coplas de una gran cantidad de samba, chacarera, becato, vidal, acción, son cuartetas por octosílabo. Y de hecho cantamos en el idioma de la conquista, aunque en Santiago del Estero el quichua hablante pueda cantar en quichua. ¿Y cómo bailamos? ¿También? Haciendo esto ¿Cómo también. bailaban los españoles? Pero es también colonizado esto. La imitación de las castañuelas, ¿será? Viene de ahí. ¿Esto todo colonizado? Yo no sé si es colonizado, yo creo que fue un cruce de culturas. Cruce de cultura no es colonización. Claro, por eso. Yo creo que fue una transculturación. No fue una aculturación. Un encuentro de culturas, tal vez, ¿no? Sí. Recién cuando hablábamos del folclore y sus modos y sus creadores y su entorno, vos trabajaste con Raúl Carnota. Después de su muerte, Raúl Carnota se ha convertido, tanto como en su vida, en un baluarte del nuevo folclore o de las nuevas formas. Raúl era porteño, vivió un poco en Mar del Plata, escuchó mucho a los Beatles, música de rock, eso se colaba constantemente en su obra, homenajeaba a Harrison en una canción folclórica, etcétera, etcétera, y sin embargo, a veces en Santiago del Estero parece ser santiagueño. Bueno, yo creo que él tuvo una cosa que yo no tengo eso, ¿no? Yo no puedo hacer música del litoral bien, no me sale, no tengo el paisaje aquí. No puedo hacer milonga bien, la hago entre los amigos, pero aquí no me animaría a hacerlo porque no me sale bien, yo sé que no me sale bien. Raúl tenía esa cosa que tenía Atahualpa, esa empatía musical que lo llevaba a parearse a un correntino cuando cantaba un chamamé y componerlo como si fuera correntino, una chacarera como si fuera santiagueño, una samba como si fuera tucumano. Era increíble la cosa de Raúl. Era dúctil. Era, sí, muy versátil, digamos, muy dúctil. Tenía esa cosa empática, ¿no? De poder interpretar rápidamente la esencia de los ritmos diferentes, porque nosotros musicalmente somos 4 países, ¿no? El NEA, el NOA, el centro y el sur, y es real, son 4 países diferentes musicalmente hablando. 5, ¿no? NEA, NOA, centro, Cuyo, Patagonia. Cuyo, perdón, tienes razón. Cuyo tiene. Dios mío. Les recomiendo que escuchen, si no lo escucharon, ¿cómo se llama? .com. ¿Qué cosa? Una banda cuyana. Algarrobo.com. 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 Una cosa impresionante, chango. No sé, te estoy dando tiempo porque yo soy cuyano, te estoy dando tiempo. Te estoy mirando ahí. Porque... Se ha agrandado. Yo digo que se está levantando la silla. Alguna vez Atahualpa Yupanqui, cuando nominaron el escenario de Cosquín con su propio nombre, le pusieron Atahualpa Yupanqui con él vivo y él fue. Pasó 2 veces, porque pasó una vez y después la dictadura sacó el nombre y después con la democracia otra vez el nombre. Él dijo, es demasiado para mí, con esa especie de modestia rara que tenía Yupanqui, falsa modestia, sí. A veces sí dijo, pero acá este escenario debería llamarse como Hilario Cuadros o Buenaventura Luna. Buenaventura Luna y Hilario Cuadros son 2 de los grandes exponentes de la música de Cuyo, de Mendoza y de San Juan respectivamente. Sí, muy linda música. Y en algún momento con Antonio Tormo, en los años felices del peronismo, etcétera, Antonio etcétera. Tormo. Claro, el folclore cuyano ocupó un lugar completamente central en los años 40 y 50 en el folclore argentino, con todos los artistas viniendo, como lo hizo Andrés Chazarreta de Santiago del Estero antes, a la capital federal y de ahí convirtiéndose en famoso. Después prohibieron a Tormo y el folclore de Cuyo quedó en parte en el olvido de los medios de comunicación, ¿no? De la gente que sabe y que vive allí, ¿no? Así es.
Allí se formó, entre otras cosas, el talento para cantar de Mercedes Sosa. Y desde allí se lanzó el movimiento El Nuevo Cancionero en el año 63. Todos esos asuntos que cuando hablamos de folclore también importan un montón. Y lo que valorizamos nosotros, que lo guardes en tu memoria también, así lo puedes comunicar y divulgar. No, y es bueno cuando hablamos de estas cosas ir al hueso y no quedarnos hablando frivolidades, que de eso abunda un montón. ¿Cuándo se formaron como dúo y por qué? Son 2 generaciones, Lucía, evidentemente. Sí. El dúo tiene menos de un año, es muy nuevito. Con el Negro nos conocemos hace mucho. Yo lo conozco desde que me fui a vivir a Santiago. Hemos compartido 1000 asados, ensayos, tocadas. Y bueno, yo tuve una época el año pasado en la que estaba sin dedicarme a la música y él tenía un trío muy lindo con 2 amigos músicos también y empezaron a invitarme a cantar con ellos, empezamos a conectar, a armar temas, a hacer arreglos. Después el trío se desarmó por otras cuestiones y con el Negro quedamos, como te digo, con estos arreglos, con canciones que nos gustaban, con cosas que teníamos ganas de hacer y bueno, así nos fuimos juntando. Bien, Liliana Herrero estaba cantando este fin de semana con Monchi, sí, con Monchi. En Montevideo. Uh-huh. Sí. En Montevideo y anoche en un concierto con otros músicos uruguayos, pero volverá a tiempo para ser la invitada de ustedes el domingo. ¿Ya volvió? Sí. Ya está aquí. Tenemos que ir a ensayar a la casa de ella. Van a Masa. Tenés que ir a ensayar vos a la casa de ella. Claro. Está bien. Bueno, les mandás un cariño nuestro. Con Pedro Rossi, no, quiero decir, además sí, Liliana va a venir al programa. Rodrigo Lamardo, ¿cuándo viene Liliana Herrero a presentar el nuevo disco? El mismo día que presenta el disco va a pasar antes por acá. Excelente noticia. Es una gran noticia, un disco nuevo de Liliana Herrero. Diego Gómez en percusión nos acompaña también, es bueno decirlo. Les vamos a pedir una más, si no lo jodemos. Yo pediría muchas más, pero bueno, una más. Pero escúchame, ellos viven en Santiago. Por eso. ¿Sabés qué pasa ahora? Se tienen que ir. Siesta. Urgente. Ahora hay siesta. Estamos haciendo un tremendo sacrificio. Para yo también, qué envidia. Ahora es siesta para que la noche pueda ser larga, ¿no? Sí, claro. Vos sabés que ahí grabó un tema que habíamos hecho con Carnota, que se llama Por Seguir, en el último disco. Liliana. Bueno, todavía el disco es inédito, ha lanzado una sola canción, así que nos estamos enterando. Bueno, esta samba es tucumana. Es de Chichi Costello, de Tafí Viejo, se llama Agosto en Tucumán. Bien, si llega a ser tucumana la moza, cuidado. De los trapiches para el alcohol desvelado de los boliches.
una nube gris, las chimeneas florecen. Como hicimos un paseíto por el camino de los revolucionarios de la historia del folclore, qué lindo que haya existido el dúo salteño, ¿no? ¡Upa! Ahora que los escuché. ¡Upa! Sí. Cuidado. Qué lindo que haya existido. Y que además los hayamos tenido a uno de ellos aquí con nosotros en el programa hace poco cantando, que es uno de los lujos que nos permitió la radio. Lucía, gracias por haber venido. Muchas gracias por recibirnos. Negro, gracias por haber estado aquí con nosotros. Por la Hay mucha historia que contar acá. Un placer, ¿no? Pero escucharlos. Escucharlos y otorgarles estos micrófonos, esta casa, esta transmisión, para pedirles a ustedes que si tienen ganas vayan hasta Trilce el domingo por la noche, o si están en La Plata a la Salamanca, y Luis Salamanca les dará un locro, por lo menos. Seguro. No, el viernes por la noche, o a San Fernando a la Casa Maravilla, o esta noche a Los Galgos. ¿Va a estar Juan Falú en Los Galgos? Sí, va a estar con nosotros. ¿Va a estar ahí? Esta noche. Es el organizador del ciclo, así que Él presenta y él toca y... Va a tocar con nosotros hoy. Va a tocar con nosotros. Así que ya verán todo bueno y todo de lo mejor. Qué linda la vida, qué lástima mi ley. Salavinazo se canta, se canta. También sé, sí señor, zapatear, zapatear. Pásate al otro lado, ramito y flor. Me gusta darme el gusto con tus amores. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En Santiago del Estero existe un lugar donde la naturaleza cura y renueva, donde el agua relaja y transforma. Termas de Río Hondo te invita a sumergirte en un paraíso termal, con aguas únicas en Sudamérica, conocidas por sus propiedades. Aquí, el descanso se convierte en experiencia y cada instante en un recuerdo inolvidable. Termas de Río Hondo, paisajes cálidos, aguas únicas, momentos tuyos. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero.
presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Dios y la patria. ¿Andarán muy ocupados en otras cosas? Las calles que dejamos, los días que no vuelven. 15 y 17. ¿Y cómo seguimos en el programa, Marina Glesser? ¿Cómo seguimos, Carlos? Tenemos a los invitados de No hay que llorar, esta nueva versión de la obra de Roberto Tito Cosa, un clásico con una vigencia absoluta. Eso tienen los clásicos, como que los describen, ¿no? Que perduran en el tiempo y no pierden su vigencia. Está el director con nosotros, Lizardo Lafitz, y también uno de los actores del elenco, Matías Filquiera, a quien le damos la bienvenida a ambos a la M530, la Radio de Madres. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. En el inicio del programa contamos y hablamos un poco de No hay que llorar, la obra de Tito Cosa que ustedes vienen a proponer ver, ¿no? En el Teatro NUN los días sábados de agosto y de septiembre a las 18 horas. Las entradas están disponibles en Alternativa Teatral. El Teatro NUN, que conozco, le mando un beso a las chicas, es Juan Ramírez de Velasco 419 y Scalabrini Ortiz. Bueno, ¿cómo trae Tito Cosa esta obra que fue escrita en los 70s y que representa un poco, en el 79, y que representa un poco la crisis de los 70, que no está tan alejada de la crisis que vivimos hoy, ¿no? Desgraciadamente sigue teniendo vigencia esto, ¿no? Sí. Bueno, esto es lo grande de estos autores, ¿no? Que hacen una observación de la vida, de la realidad, de la gente, de lo que pasa socialmente, y sirve para que nos demos cuenta que esto se sigue repitiendo, seguimos patinando en el mismo charco, no podemos salir, ¿no? Es tristísimo, pero es así. Para la clase media que tiene una comprensión histórica un poco resumida a lo inmediato, ¿no? Un poco a la propia individualidad, o cree que está eximida de lo que si una sociedad que no se realiza no puede realizarse nadie, ¿no? Entonces un poco lo que Tito viene a plantear es estas mezquindades dentro de lo que es una horda, un clan familiar, ¿no? Compuesto por esta madre un poco dominante y dependiente de sus 3 hijos y sus 2 esposas, ¿no? Que están en el cumpleaños. Exactamente, se festeja el cumpleaños, los 80 años de la mamá, y ahí se desata todo el tema, ¿no? Familiar. Que están estos 3 hijos con sus están señoras. Los 3 muchachos con sus señoras, y a partir de algo que ocurre se destapa una situación muy fuerte, conflictiva familiarmente. Se desencadena el conflicto a partir de ese objeto desencadenante, de las circunstancias. Y la ironía del título, ¿no? Bueno, vamos arriba, alegría. No hay que llorar, no dejen de llorar. Sí, es un poco lo que vivimos todos los días. Hay que seguir. No hay que llorar. No, bueno, como el sacrificio de esta clase media que no tiene las herramientas para comprender que lo que les sucede no tiene que ver solamente con su composición familiar, sino con los designios de la comunidad que habita, ¿no? Socialmente. Un poco lo que interpela Tito Cosa es un poco a plantear cómo salís del agujero en el que está metida tu propia familia si el país en el que vivís también está subsumido, digamos, a unos factores externos que no tienen que ver con tu propia idiosincrasia, tu propia identidad, ¿no? Porque se ponen en juego esos valores. ¿Cómo la vivís vos siendo un hijo de esa madre? La madre está interpretada por Silvia Villasur. La verdad que es dura la realidad que se vive desde adentro, y de afuera también. O sea, no
nadie se escapa de eso. Entonces, lo viví como humano también, digo, una realidad. Tengo una familia muy humilde, entonces entiendo perfectamente todo lo que sucede en la obra. Después que lo pueda actuar bien o mal, ya es otra cosa. Te veremos para ver, para hacer tu pero, público y decir si nos... Pero entiendo y comprendo perfectamente lo que sucede, lo que le pasa a esta gente. ¿Qué le pasa a esta gente? Y esta gente quiere pertenecer y quiere cumplir sus sueños, quiere realizarse. Tiene otras necesidades, y vive siempre en un lugar donde no puede asomar la cabeza, no puede comer carne todos los días, no puede llevándolo a algo más concreto, ¿no? Ellos sienten que no es feliz, no son felices con lo que tienen. No les alcanza. Claro, uno de los personajes lo dice por texto, vivo en la mierda, no tengo ni una cocinita, y hay mucha gente que vive así. Y lo naturaliza, digamos, cree que se puede vivir así. Es que, ¿y si no, qué hace? Digo, me parece que hay... En principio vota. El 7 de septiembre y el 26 de octubre. Totalmente de acuerdo con vos. Pero bueno, mientras tanto, no hay que llorar. Hay que seguir adelante y seguir viviendo con esas necesidades que nos abruman a todos. Sí, muy abrumante. Claro Para el que no sí. tiene la cocinita y para el que puede ver o acompañar o querer a una persona que no tiene la cocinita. Claro, porque somos parte de esa sociedad y siendo parte de esa sociedad, como bien se dice, nadie se salva solo. Entonces, estamos contando una realidad muy actual de los años 70 y hay veces que muchos actores y muchos directores dicen, che, ¿por qué agarran una obra tan antigua, tan vieja? A Tito Cosa. Digo, pero escuchame. La renovación también piden en el teatro. Bueno, podrías hacer Hamlet, ¿no? O Macbeth, y serían aún más antiguas y seguirían hablando de cosas que nos pasan ahora. Sí. Yo vi hace poquito, ya nadie recuerda, a Frédéric Chopin, otra obra de Tito Cosa que habla de la era del primer peronismo y la falta de entendimiento de lo que pasaba de una familia de clase media que extraña a Frédéric Chopin mientras pasan multitudes por la puerta un 17 de octubre. Y la verdad es que el poder metafórico que tienen las historias aún situadas en un lugar como La Nona no decrece. Es que es un autor extraordinario porque se ocupó de lo que ocurre socialmente y seguimos ahí en ese lugar. Él dijo en una nota que le hicieron, a mí siempre me interesó las pequeñas tragedias familiares. Claro. Y es así. Y porque describe además en el núcleo más chiquito, ínfimo del seno de una familia, también las tragedias. Una sociedad, muestra una sociedad. Siempre, ¿no? Tú tenías esa capacidad plagada de ironía y de metáfora y también de una sutileza. Totalmente. Tal vez es bueno decir que en el momento en que Tito hace estas dos cosas, las dos de que hemos hablado ahora, hay una dictadura militar que tiene un control muy férreo sobre los medios de comunicación. Es decir, tiene intervenido a todas las radios y a todos los canales que pertenecen al Estado y cuenta con la complicidad de los diarios. Es decir, que el discurso oficial sobre lo que ocurre en la Argentina es pum para arriba. Este país es derecho y humano, este país es campeón del mundo. Ese es el contexto de No hay que llorar. Claro, ¿no? Este país tiene publicistas hermosos que nos convencen de que la patria va para adelante. Estamos ganando. Y que los apátridas han sido vencidos y que la bandera blanca no va a flamear, siempre va a flamear en un territorio sin banderas rojas. Entonces hay una colisión entre la comunicación, lo que la gente ve, lo que consume, las películas de Olmedo y Porcel, los programas de televisión, el triunfo argentino en el Mundial 78, en el Mundial 79. Sí, y la misma realidad. Y la verdad, y la realidad. Silencio de salud también. Ustedes recuerdan que la dictadura tapió las villas miserias para que no se vieran y transportó pobres de una provincia a otro para que no estuvieran presentes en el Mundial. Por eso hay que ir al teatro a ver No hay que llorar de Roberto Tito Cosa y comprometerse también con la realidad de lo que el teatro te pueda hacer despertar, porque el teatro tiene esa tarea, ¿no? Despertar conciencias o interpelar hasta un punto de que entres de una manera y te vayas de otra cuando saliste de ver la obra. Tener una conversación después sobre lo que viste, ¿no? Y poder verte un poco. Y decir, pará, esto está, en los 70 esto pasa hoy también, ¿no? Me parece que ese es el poder del teatro. Sí,
Y tiene algo muy importante el teatro, que lo que vos ves ahí es verdad. La gente que está ahí, los actores que están ahí son de verdad. No es inteligencia artificial, que de pronto no sabés si está viendo algo que es real o no. Que no está manipulado, No que está manipulado, todavía estamos a salvo, más que... Es el que está ahí, el que está en la platea, esto es verdad. Claro, en esa reciprocidad de estar viendo al mismo tiempo mientras otros están actuando ese texto, hay algo claro, de no solamente de verdad, sino también de que es tu propia manera de pensar la que puede fabricar el sentido, ¿no? de lo que estamos viendo. Lizardo, esta obra que está proponiéndose en el Teatro NUN viene a ser este año como tu única propuesta escénica, o seguís dando clases? No, yo doy clases toda la vida. Eso sí es mi fuerte. Ahí sos docente de dramaturgia, de arte dramático. Desde el año 80 que doy clases. Desde que se estrenaban estas obras. Claro. Esa, y tengo otra obra que estrené en El Ojo también, que habla sobre el bombardeo a Plaza de Mayo en el 55. Justo este año se cumplieron los 70 años, así que estamos haciendo ahí, que es una obra de Giglio, Jorge Giglio, es un autor argentino, que eso lo hacemos en el Teatro del Ojo. ¿Cómo se llama la obra? 1955, Recuerdos del Olvido. Bueno, también interesante. Muy también. Fuerte, sí. Debe ser fuerte. Esta también tiene humor, me imagino, ¿no, Matías? ¿Cómo la llevan? Sí, tiene mucho humor, y el elenco que acompaña ha trabajado mucho para eso, junto con la mirada de Lizardo, que para nosotros es un honor tener el director que tenemos en este espectáculo, lo digo de verdad. Para mí, de verdad es un sueño que nos esté dirigiendo Lizardo, junto a Mariano Morelli, Silvia Villazur, Nicolás Mirraji y Mavi Yunes y Cruz Carot. Bien. Se me venía Cruci. Este es el elenco completo de No hay que llorar. Ese es el elenco completo de No hay que llorar. Lo que tiene la obra es que la mirada que es muy humana, que la mirada de Lizardo sobre el material, tiene mucho humor. Y eso es lo interesante del material. Poder reírse de esa tragedia y clase mediera. Sí. No queda otra. Te va metiendo y de repente te encontrás, dices, pará, ¿de qué me estoy riendo, no? Sí, es un poco así, y cada uno encuentra un familiar, un amigo, un tío, un hermano, un papá. O sea, algo para identificarse, sí, inmediatamente uno linkea rápidamente con los personajes, porque, repito, son muy humanos y muy cercanos. Es muy familiar el texto, es muy argento, muy de nuestra mesa de domingo. Bueno, lo que estuvo pasando, los comentarios que escuché, es que a la salida mucha gente decía, me hizo acordar a mi tío, me hizo acordar. Todo el mundo se acordó de algún pariente. Sí, o yo me vi en... Sí. Vos decías al principio que venís de una familia de un origen muy humilde, claro. Y que esto te toca en lo personal, digamos, porque esto de texto de Estamos en la mierda, hoy por hoy, trayendo a Tito Cosa al presente, que escribió esta obra en dictadura. Sí. Bueno, me pregunto si haciéndola, obviamente entiendo que es una experiencia catártica también, o que tiene algo de sanador poder ponerlo en el teatro, algo que es injusto, ¿no? Porque digo, que estés en esta situación, o... Sí, sanador es hacer teatro y ver teatro también, las dos cosas, pero... O reparador. Sí, yo no sé si lo veo, o sea, nunca lo pensé desde ese lugar, ¿viste? Cuando digo que vengo de un lugar, de un origen humilde, es porque es la realidad y entiendo la miseria de la que estamos hablando. 6 millones de personas no tienen baño en la Argentina. No, tremendo. No pueden usar un baño todos los días. Y somos 47. Tremendo. Tener ducha es un privilegio, tener agua caliente y agua fría es un privilegio. Comer es un privilegio. Tener gas, cosas que por ahí nosotros naturalizamos y por ahí uno de la infancia no tenía esas cosas. Atención, en un país rico, ¿no? Porque esto no pasa en Haití, que es un país tradicionalmente pobre, sino en la Argentina, que es un país rico en que las personas que tienen mucho dinero mueven la economía completa. Con el gas, del porque país. somos la segunda reserva de hidrocarburíferos del mundo, y él está diciendo que naturalizamos tener gas y que él creció en una casa donde no había gas. Bueno, digo... y somos los dueños del gas de una gran parte del mundo. Como tenemos la capacidad para abastecer. El pueblo que está al lado de Vaca Muerta,
Lo escuché la otra vez. No tiene gas. No tiene gas. Está por eso es lo que te quiero decir. O sea, está mal distribuido, ¿entendés? Está mal administrado, está mal gobernado, hay injerencia de intereses externos y hay que hacerse responsable de que esto está pasando porque no te afecta a vos solo, a mí me afecta, digo, en el sentido de la empatía. Hay gente en pueblos de la Patagonia, en Río Negro y en Neuquén, que vive en una ciudad en que no hay gas y tiene en el fondo de la ciudad los pozos de extracción, digamos. Si eso no es gráfico para demostrar la injusticia de la distribución de las riquezas en Argentina, no hay otro caso, ¿no? Los ricos que no quieren pagar grandes impuestos, incluyendo grandes jugadores de fútbol, y vienen de los mismos barrios en que la gente no tiene gas, pero se niegan a pagar más impuestos cuando el Estado se los reclama, y el Estado les facilita los negocios a los grandes evasores de impuestos. Les agradecemos que hayan venido esta tarde al programa. Muchas gracias a ustedes. Lizardo Matías, hablamos con Lizardo Lafitz, ¿se dice? Lafitz y con Matías Filgueira, ¿no? Filgueira, está mal escrito. Con Matías Filgueira, ellos están haciendo No hay que llorar, director es Lisandro, Matías es actor de esta obra que se está presentando en el Teatro NUN, en Velasco, Juan Ramírez de Velasco, 419, acá en Cava, y Scalabrini Ortiz, es un teatro muy lindo, podés comer y tomar antes o después de ver la función, y No hay que llorar es una gran obra de Tito Cosal. Les agradecemos. Gracias por el espacio. Bien, si hay que tomar si hay que comer y tomar, mejor después que antes, ¿no? Bueno, sí, te da el tiempo, pero es mejor quedarse a picotear o a tomar algo ahí en el Teatro NUN. Les mando un beso a las chicas, la verdad que es un muy lindo teatro, muy lindo espacio. Bien, nos vamos para volver como casi siempre. Somos Radio AM530. Después del abuso sexual, relatos de tratamientos psicoanalíticos, un libro de Andrea Agazarian que visibiliza esta problemática que es un verdadero crimen contra las infancias y adolescencias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La utopía es una isla lejana. No llegaremos nunca hasta ahí. Pero qué lindo soñar que sí. ...15:34 ahora, nos parece un buen momento para, en la continuidad del programa, presentar a nuestro columnista Carlos Grande, presidente del Partido Solidario de la provincia de Buenos Aires, además funcionario en la labor docente en la provincia de Buenos Aires. Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola Carlos, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está nuestra audiencia? Y hoy quería hacer alguna reflexión referida a que estamos cercanos al cierre de las listas para diputados y senadores nacionales, que será el próximo domingo 17 de agosto. Y eso me da pie para poder reflexionar sobre dos cuestiones, Carlos, que quería compartir, ¿no? Por un lado, la importancia de pensar en la construcción de un proyecto político, emancipador, revolucionario, donde la mirada estratégica esté puesta en la región
y en nuestro país, y enmarcada en algunos ejes que dialoguen en forma opuesta, ¿no?, al modelo económico, político y cultural que plantea Milei. ¿Qué quiero decir con opuesta? Bueno, quiero decir con un Estado eficiente que tenga políticas que interprete e intervenga en una mejor calidad de vida, y esto será posible con la transformación administrativa del Estado en favor de nuestro pueblo, y no como es ahora en favor de las grandes corporaciones y los fondos internacionales, ¿no? Milei dice déficit cero, déficit fiscal, a costa de un enorme endeudamiento público, a costa de un dólar ficticio, como en la época de la burbuja del menemismo y de Cavallo, del 1 a 1, y sabemos cómo terminó ese ciclo de consumo, de extranjerización y de endeudamiento. Y nosotros a eso le respondemos que creemos que tiene que haber salud pública, reestructurar y redefinir la atención primaria, los turnos médicos, el presupuesto para hospitales, los buenos salarios para los personales de la salud. Nosotros decimos más investigación y presupuesto al conocimiento para evitar la fuga de cerebro y la creatividad argentina. Nosotros decimos sí a la educación pública, construyendo un plan educativo como política de Estado que pueda fortalecer a todos los niveles obligatorios del sistema, interviniendo puntualmente en la infraestructura, en la conectividad. Nosotros decimos mayor acompañamiento y cuidado a nuestro pueblo a través de la fuerza de seguridad y no la represión a los jubilados como lo vemos miércoles a miércoles. Voy cerrando, Carlos. El 17 de agosto hay cierre de listas de candidatos al Congreso Nacional. No son casualidades, es el mismo día en que celebramos la vida, que recordamos a San Martín, uno de los mejores de nuestra historia, por una América libre, y esa libertad colectiva de la patria grande es la que está en disputa, ¿no? No solo en la palabra, sino con ella en el sentido que esa palabra interpela, ¿no? Cuando San Martín decía, seamos libres que lo demás no importa nada, expresaba en eso un altruismo y una entrega de la lucha por la independencia. Somos hijos de ese modelo democrático de la Revolución Francesa, donde no habrá libertad posible, y lo digo esto para los libertaristas, para los neoliberales, no habrá libertad posible sin igualdad, sin fraternidad, sin solidaridad. Así que bueno, el diálogo político del 7 de septiembre, que está muy pronto, está vinculado con el cierre de listas de este domingo. Así que solo seremos libres y haremos honor a ese dicho sanmartiniano si somos capaces de construir un proyecto político que piense en nuestro país y en la geopolítica. Ese es un desafío bastante interesante que tenemos por delante y esperemos estar a la altura del tiempo histórico que nos toca vivir, Carlos. Ojalá que sí, Carlos. Abrazo grande. Gracias, Carlos. Abrazo a todos por ahí. Carlos Grande, qué cantidad de Carlos juntos. Las tardecitas con Polimeni tienen ese no sé qué. ¿Viste? No se puede confiar en la gente, o eso me dijeron. Las palabras van y vienen, y un abrazo también se vende. No hay sonrisas que vayan de frente, las mueve el gran interés de cobrártelas después. Pago un precio y es la soledad, y es por decir la verdad. Me conformo con pocos estar, buena gente nada más. No hay sonrisas que vayan de frente, las mueve el gran interés
de cobrártelas después. Si mi oferta no te sirve. Más de una vez cuando hablamos con cantantes, con cantoras, con cancionistas de tango, suena el nombre de Rosita Quiroga. Tal vez fue la primera. Rosita Quiroga tal vez fue la primera estrella femenina de la historia del tango. Quizás eso ocurrió porque perteneció a una generación, había nacido a fines del siglo XIX, que a principios del siglo XX logró con la instalación del tango en la sociedad un protagónico importante. Es más, ese protagónico importante le permitió ser madrina de muchos que vinieron después. Esa historia está inmersa en un espectáculo, Rosita por Celestita, que se va a desarrollar, próxima función, el sábado 16 de agosto de 15 a 18 en Vecchia República, que queda en Mataderos, en Avenida Larrazábal 1251, un barrio y una zona muy connotada con las tradiciones. En el espectáculo hay documentos audiovisuales de Rosita, un fantasma de un viejo pasado, una exposición de fileteado porteño y una feria vinculada a la actividad tanguera. Saben que en Mataderos está la Feria de Mataderos los domingos, un monumento a la tradición del folclore. Tenemos a Celestita, pero que es Celesta González aquí con nosotros. ¿Cómo va, Celeste González? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Carlos. Bien, ante todo, ¿por qué Rosita? ¿Qué te pasó con Rosita Quiroga? Rosita, yo creo que es mi musa mistonga, como el tango que ella grabó. Me inspiró muchísimo su decir arrabalero. Ella era guitarrista y yo soy guitarrista también. Compuso y, como vos decías, también ayudó a muchos artistas. A Magaldi, por ejemplo. A Magaldi, a Mercedes Simone. Y bueno, dentro de las cancionistas fue la primera y tenía una manera muy particular, se destacaba por ser auténtica. Ella cantaba como hablaba. Cantaba como hablaba, ella era auténtica, qué lindo todo eso. Así que, bueno, yo estudié primero guitarra y después la guitarra fue mi compañera también para componer, ella también componía. Y bueno, desde ahí hice una investigación de las mujeres del tango para poder cantar desde la mirada femenina, porque muchos tangos, muchas letras siempre se basaron en la mirada del varón. Y Rosita fue la primera que empezó a cantar otras cosas de las mujeres del tango de esa época. Ya en 1924, ya por esos 100 años y este homenaje de sus primeras grabaciones, ella empezó a cantar otras cosas que tienen que ver con una mujer en un bar, por ejemplo, con una mujer y la maternidad, con una mujer en la milonga. Si bien también tenía los otros tangos, que eran los que la gente más escuchaba, también elegía ese repertorio. Recordemos que era una época, por si hiciera falta subrayarlo, en que las mujeres no podían fumar en público, no podían hacer carreras universitarias, no votaban y faltaba mucho para que votaran, no podían mantener relaciones con hombres y que eso se supiera fuera de su propio terreno porque eran consideradas prostitutas. Qué suerte que cambió, ¿no? Que hay gente que quiere volver a eso, bueno, mucha gente tirando para qué suerte para el receso y la retrogradación. Y qué cantidad de lucha que hizo falta para que eso cambiara, ¿no? La lucha propia y la lucha contra un mundo hostil. Y las mujeres cuando cantaban tango eran consideradas cancionistas. Exacto. Y a veces estribillistas apenas. Es decir, demoró muchísimo la historia en poder respetar a mujeres y hombres por igual en un país en que en muchos aspectos se avanzaba, pero en otros era difícil. Y Rosita fue la pionera de todas. Sí, además muy emocionante también poder estar compartiéndola en las radios, porque ella era una mujer de radio. Sí, claro. Ella fue la primera mujer que cantó en la historia de radio y la primera persona que grabó un disco en la Argentina. De manera eléctrica. El carácter de pionera, cuando decimos pionera, fue muy, muy, muy pionera. Le tocó ser la primera, digamos. Sí, en cantidad de discos vendió tantos discos como Gardel. En su momento estaba en el mismo nivel. Ella estaba en la Víctor y él en Odeón. Y las cosas que ella podía grabar, él no. Y así. ¿Competía con Gardel, ahí, la Rosita? Claro. Y sí. Y estrenó tangos emblemáticos, muy importantes. Le dieron para que ella estrenara, porque eso significaba de alguna manera un pasaporte al éxito, ¿no? Y ella elegía que cantar. Y ella, si no se sentía identificada con eso, no lo cantaba. Gardel murió trágicamente muy joven. Rosita vivió hasta los 88 años, es decir, atravesó una existencia muy grande y al final, obviamente, estaba retirada, pero tenía, por ejemplo, público importantísimo en Japón. Sí, viajó a Japón porque tenía una peña con su nombre allí.
Y de hecho recibía cartas todo el tiempo de los japoneses, así que sí, sí. Es que hay algo en su estilo, ¿no? Que seguramente impactó muchísimo más allá. Venía de las tradiciones gauchescas, de los payadores, le mezcló un decir personal, se metió en la historia del tango cuando el tango todavía era prostibulario y arrabalero y tampoco estaba considerado en los grandes salones. Eso vino después, tal vez, después de que Gardel se fue a Francia, quizás. Y ella perteneció a un periodo diferente y se quedó en ese periodo. Sí, y también una trabajadora del tango, porque ella salió a cantar un poco como Tita también por necesidad. Claro. Ella vivía con la madre, se había separado del padre, la madre también en ese momento complejo eso, y ella quedó con la madre y dijo, bueno, tengo que ayudar a mi madre, y se fue en tren a Bahía Blanca para conseguir trabajo como cantante, y estuvo viviendo un tiempo allá hasta que pudo volver con plata para ayudar a la mamá, así que de esa manera. ¿Dónde está la película que nunca se hizo sobre Rosita Quiroga, no? Porque estamos esperándolo. Yo humildemente preparé un documental muy bello que lo pueden ver el sábado, así que ¿en dónde? En la función de la Razábal función. 1251, Vecchia República, El Mataderos. Mercedes Simone, que la nombramos, Libertad Lamarque, Tita Merelo, Rosita Quiroga, algunas de las figuras esenciales de la visión y la dicción femenina del tango en las primeras décadas del siglo anterior. ¿Querés cantar a la Rosita Quiroga? Sí. Bueno, hoy escuchamos un tango que compuse que se llama Fallutis. Y yo lo que hago, además de cantar a Rosita, la traigo al presente y la conecto con las temáticas que elijo componer. En ese tango Fallutis hablaba de lo que la gente puede opinar y decir de una y una sigue adelante. Bueno, Rosita cantaba traviesa, así. Soy la paica de San Telmo, la más taita y retrechera. Mis amigas las chismosas me cuerean sin cesar, porque dicen que yo tengo aserrín en la cesera y que soy una fulera que no sé ni caminar. También dicen esas rantas que soy fea y mal hablada, que con este cuerpecito a nadie puedo engrupir. Mas si piensan ensillarme, más muertas en la parada, porque a mí nada me importa de lo que puedan decir. Traviesa, me dicen las chismosas al pasar milonga. ¿Qué quieren? No lo puedo remediar, la vida me encanta. El tango y la milonga, mi placer, paciencia chismosa, pues que le va, chaché. La otra noche en el bailongo de la parda Doña Juana, pelecha de la francesa, mi gavión me presentó. Era cosa de reírse, pues mis humos de bacana a todito el avispero rantifuso alborotó. El chamullo a la sordina cada vez iba aumentando, hasta que rompió la orquesta con un tango compadrón. Y al quebrarme en sus compases se me fueron achicando, como se chica el churrasco al rescoldo del fogón. Traviesa, me dicen las chismosas al pasar milonga. ¿Qué quieren? No lo puedo remediar, la vida me encanta. El tango y la milonga es mi placer, paciencia chismosa, pues que le va, chaché. ¡Bravo, Celeste González! ¡Bravo! Muchas gracias. Rosita Quiroga total del 2025. Hay que decir que así como algún chispita le puso la Gardel con polleras a Nelly Omar, que no le gustaba nada que le dijeran la Gardel con polleras, y ahí tenemos otra de las pioneras. A Rosita Quiroga le decían la Edith Piaf del arrabal porteño, o más o menos así, buscando una comparación, pero a lo mejor en que le dijeran Edith Piaf había una verdad. Grande, entre las grandes, y con una vida muy sacrificada y con unos tonos y unos modos a la hora de cantar, ¿no?
que hicieron escuela, yo creo. Porque ahí estaba todo su barrio en esa forma de hablar. Ella nació en La Boca. Sí. Y bueno... Como Tita Merelo nació en San Telmo. Se crió cuando eran barrios muy arrabaleros. Entre muchos varones, porque también tenía muchos hermanos varones. Entonces, bueno, era su manera de decir, también eso lo volcó en el canto. Bien, cuando no había asfalto en esas calles. Vos sos de Mar del Plata, pero te veniste a vivir acá. Sí. ¿De dónde salió la vocación por investigar las mujeres en el arrabal, que es tu fuerte? Mira, yo hace 1 año y medio que estoy viviendo acá y desde el 2018 que hago un espectáculo que se llama Historias de Arrabal contadas por mujeres. Una investigación en vinilos, hay mucho material también en internet, partituras, y siempre iba y venía de Buenos Aires hasta que, bueno, el tango me trajo por completo acá, porque acá se respira tango. El tango y Dios atienden en Buenos Aires. Sí, y estoy muy contenta porque gracias a eso puedo seguir conociendo un montón de espacios y un montón de gente que me abrió puertas. Y bueno, las mujeres del tango tienen un montón de cosas todavía por seguir descubriéndose. La verdad que hay mucho material que ha quedado perdido y que está si uno lo busca, y es hora de que ya los repertorios empiecen a cambiar un poco. Airear un poquito, ¿no? Hay un dato importante: 4 días antes de morir, en 1984, Rosita Quiroga grabó. Rosita grabó Acompañando mi pasado, a pedido de Luis Alposta, de Luis Alposta, a quien yo le conté de este homenaje y él me dijo que me felicitaba y que seguramente si Rosita escucharía estaría muy contenta, así que la verdad que eso me conmovió mucho también. Canta ahora que yo me voy a toser tranquilo. Bueno. ¿Cuántos años tenés, Celeste? 33. Hermosa. Y ya que me nombraste eso... Ya tosí tranquilo. Yo le agradezco a la vida los amigos que me ha dado, los amigos que me ha dado. Y si volviese al pasado, me gustaría cantar con Rosita Montemar, Magaldi, Minga de Tele, cantar los versos de Cele, verme contenta y feliz y oírlo a Siria Ortiz ejecutando su fuelle. Yo le agradezco a la vida todo lo que me ha brindado, todo lo que me ha brindado, un marido enamorado y amigos de amistad fiel, guitarras de gran cartel y el corazón que en mí late y en que perdí escarabarate. Hoy le doy gracias a Dios de poder cantar sin tos y que me carbure el mate. Yo le agradezco a la vida la amistad y el gran cariño, la amistad y el gran cariño de Cátulo, Amelia Muñoz, Franchini, mi guitarrista, y sin hacerme el artista, hoy los recuerdo en el verso, con nitidez sin esfuerzo, pues para decir verdad, yo solo tengo la edad que represento y que ejerzo. Bravo, @mujercita arrabalera, ¿no? Mujercita.arrabalera. Más mujercita.arrabalera. Rosita por Celestita se llama, haciendo un juego de palabras con humor, el espectáculo de este sábado 16 de agosto de 15 a 18. 3 horas tenés de espectáculo, ¿eh? Sí, porque no es solamente tocar. Va a ser, es una casa museo muy hermosa, así que invito a que puedan conocerla también. Vecchia República. Sí. Va a haber un momento donde se va a proyectar documentos audiovisuales de ella. Yo voy a contar un poquito cómo viene siendo este espectáculo, porque lo vengo haciendo desde el año pasado. Viajé por todo el país. Y tenés un peinadito a la Rosita Quiroga. También, sí. y todos los 16 del año pasado estuve tocando
en distintas provincias con artistas invitadas. También va a haber artistas invitadas en el show. Voy a hacer los temas que ella compuso, que no son muy conocidos tampoco, como este de recién. Y también va a haber una merienda tanguera, Qué rico. una feria y una muestra, así que todo eso. Y en la merienda tanguera, ¿qué dan de comer? Bueno, el vermú también es merienda. El vermú es merienda. Podemos Sí, sí, adquirir sí. este concepto. El vermú es merienda. De que salga así entre el comillado de... Es verdad. En Mataderos, donde Buenos Aires es otra, la ciudad de Buenos Aires es otra, completamente vive el pasado, la tradición y tal vez la sangre de Esteban Echeverría, todo eso junto. Gracias por haber estado con Muchísimas nosotros. gracias por la invitación. Gracias a Dani también en la prensa. Nunca cantaste con tanta gente filmándote como recién, me parece a mí, y eso está bien que ocurra. Quería contarles que el 7 de septiembre, domingo 7 de septiembre, Hay que ir a votar. en la provincia de Buenos Aires Así es. hay que ir a votar. Nosotros aquí en Capital vamos a estrenar con mi amigo Lolo Micucci un espectáculo en pista urbana que se llama Resistencia Poética. No había dicho nada hasta este momento. Están a punto de ponerse en venta las entradas por la alternativa ¿Cuántos teatral. espectáculos, Polimeni? Es otro espectáculo, es Resistencia Poética, que tiene algunas características. Es un espectáculo para un pianista y una voz. El pianista es Lolo Micucci y la voz es la mía. Una voz. Pero precisa de 4 cantantes invitados y creo por función. Vamos a hacer una función el primer domingo de septiembre, otra de octubre, otra de noviembre y otra de diciembre. Y creo que encontramos unos cantantes buenos para la primera función. Me imagino. La primera función va a contar con el aporte en canto, dentro del marco del espectáculo, un repertorio elegido por nosotros de Lidia Borda, Cucuza Castielo, Luciana Jury. Ven ahí con los, Muy arriba. con los invitados. ¿Quién más? Muy Rodrigo top. Lamardo, que es el productor en el primero. Topetitud. Cucuza, Florencia Ruiz, me olvidé. Eso, Flor. Sí, y Luciana Jury. Entonces, Lidia Borda, Y me Cucuza Castielo, gusta Florencia que Ruiz y mayoría Luciana de Jury. mujeres, eso está muy bien. Sí, Acá celebramos, la va a haber muchacha mayor- lo celebramos. Mayoría de mujeres haciendo un repertorio que tiene que ver con una apuesta, bueno, no puedo decir mucho, pero seguramente Nos vas a ir diciendo de a poquito, nos de vas a a ir tirando poquito, así. porque tenemos invitados también e invitadas, cantantes para el segundo encuentro y el tercero. ¿En cuál va a estar Dolores Solá? En el segundo. En el segundo va a estar Dolores Solá. Bueno, no quiero espolearme a mí mismo, porque Dolores Solá canta este viernes en La Carbonera, en la ciudad de Buenos Aires, y es una novedad, está festejando Dolores Solá, que canta como las cancionistas de entonces, ¿no? Las del pasado. Dolores Solá grabó algunos de los temas que eran conocidos de Rosita, por De ejemplo, Rosita Quiroga. Mocosita, Gorda. Por ejemplo, ¿no? La Carbonera, una nueva propuesta de espectáculos en lugares hermosos en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de San Telmo, va a contar con Dolores cantando este viernes 15 de agosto a las 10 de la noche. Balcarce y Carlos Calvo. Alguien hizo una inversión enorme en el lugar y la verdad, ¿Está lindo? extraordinario. Fui a ver a Nico Sorín con su interpretación del repertorio eléctrico de Piazzolla. Y está bárbaro el lugar. No, la luz, la comodidad para el público, el sonido. Mirá qué bien. Ha nacido un lugar que va a quedar en la historia, en esta versión, y ahí Dolores canta Nacha Guevara ahora en una serie de fechas consecutivas. Lo va a hacer este viernes 15, celebrando aniversario de su primer disco solista. Morí a la tardecita en tus ojos. Así que novedades de la casa. Celeste, gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Que vaya muy bien este sábado con una nueva versión de Rosita. Sí, Rosita la aprovecho siempre que estuvo. siempre estuve. Aprovecho que está Celeste acá para invitarla a la próxima Milonga Justicialista, que es el 22 de agosto. ¿Pero baila? ¿Baila? Estoy aprendiendo, ¿eh? Bueno, puede venir a la clase y después seguir bailando. Solamente también ¿sabés que me decían mucho de chica cuando iba a las mesas de póker de los adultos? A jugar se aprende mirando. Perdón, ¿el póker? Jugaban al póker y entonces yo quería jugar, porque ya Sí. quería jugar, era muy chiquita. Y me decían, no, a jugar se aprende mirando. ¿Y no había un observando. adulto responsable que mandara a escuchar música, a leer, etcétera? No. Y bueno, había una mesa de póker. ¿Qué querés que te diga, Carlos? Era de ese ámbito. Yo era chiquita, los adultos responsables eran otros. Con no los yo. niños no, miren lo que pasa después. Salimos del programa con Rosita Quiroga, que bien lo merece, Mocosita. Las cositas así, ¿no? La costurerita que dio el mal paso. Eso me encanta, ese libro. La mocosita, los diminutivos. Gracias a todos. Nos encontramos mañana. Aquí estaremos. Aquí estaremos. Hasta mañana.